Señor, te damos gracias, Señor. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Solo tú eres digno, Señor. Tuya es la preeminencia, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Te bendecimos, mi Rey, bendecimos tu palabra, que es igual a tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de adoración, de nuestra humillación, de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza. Bendito tu nombre, Abba Padre. Bendito tu nombre, Yahweh, Elohim, Hashem, Adonai, El Shaddai. Bendito tu nombre, Manuel. Bendito mi Cristo. Tú eres la palabra, Señor. Tu deseo es que tu pueblo te conozca, mi Señor. Cada uno de tus hijos te conozcan íntimamente, mi Señor amado. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Glorifícate en tu bendita palabra en esta noche, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, convéncenos. Danos entendimiento. Señor Jesucristo, tú dices que tú te mueves en medio de los 7 candelabros, en medio de tus iglesias, mi Señor, y nosotros somos tu iglesia. Paséate, mi Señor. Glorifícate, Dios mío, en cada corazón. Señor, disponemos nuestra vida, Señor, a recibir tu consejo. Dios mío, háblanos, enséñanos, capacítanos. Ayúdanos a estar atentos, mi Señor, a tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, en esta preciosa noche. Te bendecimos. Gracias, Abba Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo, hermanos, el modelo de la oración, el modelo bíblico, el modelo que Dios le entregó a Moisés y que Cristo vino y habló de él. En Hechos 7:44, Esteban comienza a hablarle al Sanedrín de cómo Dios les entregó el tabernáculo y las maravillas de ese tabernáculo y de ese santuario, con su atrio, su lugar santo y lugar santísimo, cual somos nosotros mismos, porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y qué lindo nosotros poder entender estas cosas profundas y maravillosas de la palabra del Señor. Es importante en lo que vamos a ver hoy que entendamos lo que es la palabra, el poder de la palabra de Dios. Es todo lo de Dios, es su palabra, bendito es su nombre. Y hay algo que la mayoría de nosotros hemos ignorado. Por supuesto que si no se nos enseña, no vamos a entender. Pero Jesucristo vino e hizo una obra en la tierra. Jesucristo sirvió la mesa y dejó todo dispuesto. Jesucristo hizo lo que le correspondía en la divinidad. Venir a la tierra, humillarse, venir a la cruz, derramar su sangre, ir al Jordán y consagrarse como el Cordero de Dios. Entonces es importante, hermanos, de que entendamos esto. Cuando el Señor se iba, Él les dijo: yo me voy y os conviene que yo me vaya. Es absolutamente imperativo que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podrá venir el otro Consolador, el que iba a comenzar ya la vida del santuario, la vida del lugar santo, la vida, el poder de regenerar nuestra alma. Jesucristo hizo una obra en la tierra para regenerar nuestro cuerpo, o sea, para un cuerpo de muerte darnos un cuerpo de vida, y por eso nosotros los que somos nacidos de Dios tenemos acceso a ese nuevo cuerpo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces
Cristo terminó esta obra y Él se fue, vino el Espíritu Santo y comenzó la obra del santuario, lo cual tipifica la lámpara de Dios, que habla de la luz del mundo, que es el mismo Cristo, el Espíritu Santo, que viene a llenarnos, que viene y dice que se colocó al frente de la mesa de los panes, que los panes hablan, los 12 panes hablan de la palabra de Dios, el verdadero maná que vino del cielo, como Él les dijo, yo soy el verdadero maná que vino del cielo. Y el Señor les dijo que pusiera la lámpara alumbrando hacia el frente, hacia la palabra, hacia la Biblia, hacia la Torá, hacia la enseñanza. Porque si el Espíritu Santo no es el que alumbra nuestro entendimiento, lo único que vamos a recibir es letra muerta. Para poder entrar entonces a la vida de oración en el altar de hoy, ya lo vamos a ver por la palabra. Es un tiempo muy corto, no podemos explicar todo. Llevamos años explicando esto, pero es importante que entendamos estas cosas. Que la oración no se da en el atrio habla de nuestro cuerpo, un cuerpo que está en pecado, un cuerpo que está dedicado a la maldad, unos ojos que son adúlteros, un corazón que está lleno de raíz de amargura, de falta de perdón, no puede orar, y ya se lo muestro por la palabra, no puede orar. Primero el Señor nos dijo: tome tu cruz cada día, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, o sea, entre a este reino, porque la Biblia dice que Él vino y trajo un reino, aquí había otro reino. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por eso el Señor dice que Él es el camino, el atrio, Él es la verdad, el lugar santo, y Él es la vida, lugar santísimo donde está la gloria de Dios. Entonces, muy importante que entendamos de que todo esto está en Éxodo, en Levíticos, en Crónicas. Todo esto fue el tabernáculo, luego fue el templo, y hasta que vino Cristo estaba el templo, el cual tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Dice que cuando el Señor le dijo a Zacarías de que iba a tener un hijo, él estaba ministrando, orando. Dice la Biblia, estaba orando en el altar de oro, dentro del santuario. Tuvo que entrar al templo, tuvo que salir del atrio y entrar a orar. Y ahí fue donde el ángel le dijo y le habló. Entonces, es importante que en nuestra oración, bajo el modelo de Dios, nosotros estamos aprendiendo cómo orar sujetos a la palabra de Dios, según el modelo santo y perfecto de Dios. Entonces, qué lindo que podamos entender estas cosas que deben ocurrir en nuestras vidas. Porque la vida del Espíritu está vedada, está cerrada, está sellada. Primero hay que morir con Cristo. Él dijo: si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Es imposible. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y hablamos de que cuando el soldado vino y chuzó al Señor Jesucristo, dice que salieron agua y sangre, porque Él estaba proféticamente anunciando de que Él había terminado su obra, lo que dijo antes de morir: Padre, todo está consumado. Y cuando lo chuzamos salió agua y sangre, el agua de la palabra del lavacro, que es el espejo de Dios para nuestras vidas, y la sangre que habla de nuestra justificación, porque si no somos justificados no tenemos entrada libre al Padre. E inclusive, según el Señor Jesucristo, Él dice en 1 de Juan 1:7 que el que está en luz, o sea que ya fue iluminado por el Señor, como Jesucristo es luz, dice, tiene comunión con todos, comunión como habla la cruz, comunión con los hombres y comunión con Dios. Por eso la cruz fue diseñada así, por eso el modelo de Dios fue diseñada la cruz. Aquí lo vemos, es importante que miremos esto. Aquí está la cruz completamente diseñada. Y todo eso está en la palabra. Pero es importante que nosotros entendamos de que hay una justificación y que cada día nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Habla de la sangre. Y cada día tenemos que venir al lavacro, habla de los mandamientos de Dios. Entonces, porque nuestra vida debe ser regenerada para poder entrar a una vida de santificación, donde comience el alfarero a orar por nuestras vidas, a orar. Esa ménola hecha de 66 partes habla de la Biblia, los 36 libros que fue hecha martillo, deben ser martillados en nuestro corazón y en nuestra mente, para que conozcamos la palabra del Señor. Entonces, y entendamos que la oración, ya lo vamos a ver, habla del santuario. La oración no se puede hablar del atrio. Una persona que está en el atrio es una persona que no está en comunión con Dios, es una persona que está en pecado.
Entonces, para poder llegar a la gloria de Dios, ese es el modelo eterno del Señor, y por supuesto que está lleno de las profundidades más grandes y preciosas que existen en toda la Biblia. Apocalipsis 5:8. Jesucristo está frente al Padre como el Cordero de Dios. Dice que hay un Cordero inmolado al lado del Padre en los versículos anteriores. En el 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, el Cordero tomó el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes ya nosotros sabemos de que habla de los 4 querubines que tienen cada uno 4 caras. Una cara de león, que habla de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Otra cara de águila, que habla como dice el Señor, que se remonta a las alturas, habla de la palabra de Dios, habla del Evangelio de Juan. Y otra cara que tenía como de hombre, que habla del libro de Lucas, el hombre perfecto. Y otra cara como de búfalo o de cordero, que habla de Jesucristo como el Cordero de Dios. Entonces todo esto tiene, ya nosotros lo hemos visto profundamente, como eso está en la Biblia, verso por verso, pero muy importante para que entendamos, y cada uno de esos querubines tiene esos 4 colores representados. Tiene el púrpura, que habla del Rey Jesucristo, que vino como Rey. Tiene el blanco, que habla de la santidad de Cristo y la santidad de Dios, y el hombre perfecto, que vino Cristo sin mancha y sin arruga. El azul habla de la palabra de Dios perfecta, el verbo que vino del cielo y se hizo carne, y el rojo habla de la sangre de Cristo. Entonces todo esto está a través de todo la Torá, los 5 libros de Moisés, y por supuesto a través de todo el templo hasta que vino Cristo y sigue con nosotros, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene que estar sobre nosotros. Y los 24 ancianos hablan posiblemente de los 12 apóstoles y de los 12 de las 12 tribus. Entonces todos tenían, sigue diciendo, todos tenían arpas y copas de oro. Acuérdense que el oro solo se da en el santuario, en el atrio todo de bronce, juicio de Dios, llenos de incienso. Mire, y aquí nos explica claramente qué es lo que significa el incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando usted ve incienso en la Biblia, habla de las oraciones de los santos, y tenemos que ver dónde están ubicadas esas oraciones y dónde está ubicado ese incienso. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y paró ante el altar, y se paró ante el altar. Mira aquí, con un incensario de oro, habla del santuario, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está el trono de Dios, según el modelo que Dios le mostró a Moisés. En el templo le mostró el cielo. El Señor dice claramente en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice claramente de que esto era una sombra, una copia, un tipo, una figura del santuario celestial que Dios le mostró a Moisés. Por eso dice que la iglesia ya no se acerca al monte Sinaí, donde se entregaron las sombras, sino a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, al Dios y juez eterno, a Jesucristo y su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, esto representa el santuario celestial, pero lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis está ocurriendo en el santuario celestial, y esta es simplemente la figura que Dios le mostró a Moisés. Le mostró el cielo abierto, le mostró los querubines moviéndose, le mostró todo el cielo, y él lo hizo porque fue el Espíritu Santo el que lo diseñó y el que lo hizo. Entonces también entendemos de que hay un Dios de orden. Usted nunca va a poder conocer en toda la Biblia el orden de Dios, y no en el modelo de Dios. Ahí donde usted ve un orden perfecto, ahí donde usted ve que uno se para en el atrio, y es imposible pensar de que usted y yo somos cristianos si la sangre de Cristo no está a cada momento en nuestra vida, porque la Biblia dice que el que está en luz, como Cristo en luz, tiene comunión, y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. O sea, cada instante debemos estar en comunión con Dios y en comunión con los hombres, mientras sea de nuestra parte. Entonces, y debemos ser lavados cada día. Entonces, qué lindo nosotros poder entender de que hay un Dios de orden. Aquí dice que, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones, porque el incienso son las oraciones de todos los santos. Entonces, ¿cómo suben nuestras oraciones? Van pegadas, impregnadas en ese incienso.
que sube a la presencia de Dios. Y dice, sobre el altar, es un altar de oro que estaba delante del trono. O sea, allá en el cielo está ocurriendo eso en Apocalipsis, pero esto fue lo mismo que Dios le entregó a Moisés. Y entonces ya vemos que el altar de oro está frente al trono de Dios, frente al velo, que ya no hay velo para nosotros, pero la Biblia dice que la mayoría de los creyentes tienen un velo, pero cuando se conviertan al Señor, según 2 Corintios 3:16, el velo se quitará. Entonces, ¿para qué? Para que nuestra oración suba con olor grato delante del Padre. Entonces, el 4, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muy importante que entendamos el modelo de oración, porque a nosotros nos han enseñado lo mismo, nosotros mismos aprendimos a orar, pero es importante seguir el orden de Dios, porque mucha gente está en pecado con raíces de amargura y orando. Dios no lo escucha y ya se lo muestro por la palabra. Entonces es importante lo que dice Dios y no lo que digan los predicadores. Lo único que vale, la única autoridad en la tierra y en cada púlpito tiene que ser la palabra, solamente la palabra y nada más que la palabra de Dios. Ahí no cabe la voz de ningún hombre, no cabe interpretación privada. Todo tiene que ser la bendita y preciosa palabra. Entonces, que debemos entender nosotros para que Dios ponga ese celo en nuestro corazón de defender las cosas del Señor. Entonces, vimos ya, hermanos, según lo que vimos, que el incienso son las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué significa santo? Para que podamos entender el modelo de Dios. El modelo de Dios. Sin santidad nadie entrará al santuario. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa santo? Significa una persona consagrada por Dios para servirle a Dios, para inquirir de Dios y para su vida y para ministrar a otros. Eso es lo que significa una persona santa, una persona consagrada. No es una persona que se congrega, no es una persona que ora o que canta o que predica, porque los púlpitos están llenos de pervertidos, sino una persona consagrada para Dios. Y es una persona que tiene que estar estos 4 colores en su vida. Tiene que ser Cristo el Señor de su vida. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, usted puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede hacer muchos milagros, como dice el Señor en Mateo. Y dice, y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. Entonces, uno consagrado es aquel que está en púrpura, que eso está en todo el Éxodo, en Levítico, eso está en toda parte de la Biblia. A Cristo le pusieron un manto de púrpura y en la cruz le pusieron, en el dintel, en la parte de arriba le pusieron Jesús Nazareno, rey, el púrpura, rey de los judíos. Esto está a través de toda la Biblia. El blanco sin santidad nadie se acercará. Primero hay un proceso. El que no está crucificado con Cristo simplemente hizo una oración de fe y sigue tranquilito, dando diezmos, llevando plata. Plata contaminada, que no le interesa al Señor. Entonces, es importante el azul, que la palabra tiene que ser nuestra constitución, la palabra de Dios es la constitución del reino. La palabra la tenemos que seguir, la tenemos que obedecer. Y el rojo, por supuesto, que la sangre de Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Ojo, hermanos, cuando habla de día, significa el día completo, porque el día tiene 24 horas. Tome tu cruz cada día. No es que en la oración o en el devocional que hacemos, que inventaron eso del devocional. En el devocional ya es algo tranquilo, lleno de adulterio, ese celular, quién sabe las cosas que hablamos, las cosas que van y que vienen, esos ojos adúlteros, esa mente, esa boca mentirosa, y que ya cumplí con el Señor. No, Señor, la Biblia dice, toma tu cruz cada día. Y lo peor es lo que sigue, sígueme. O sea, avanza, tomaste tu cruz, avanza a los mandamientos. ¿Será que tiene dioses ajenos delante de mí? Que significa el abacro, la palabra, que es lo que vamos a ver hoy. Para poder entrar a la vida del santuario, donde el Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu, hermanos, es antibíblico que la llenura del Espíritu tenga que ver con don de lenguas. Los dones de lenguas, muchos se van a condenar. Él le dijo, Señor, pero mira, en tu nombre hablé muchas lenguas, sané muchos enfermos, profeticé, apartados de mí, hacedores de maldad. No es el que habla en lenguas, el que es lleno del Espíritu, es aquel que está crucificado con Cristo y que tiene los mandamientos martillados en su corazón y en su vida, para poder entrar a la vida del Espíritu. Y ya se lo muestro por la palabra. Entonces, ese cuentico religioso, hermano, así como todo lo que es pentecostal,
Lo que hace que inventaron el pentecostalismo hace como 90 años. Eso hace que la iglesia comenzó a pervertirse con los dones. Y a Dios lo único que le interesa es la vida del Espíritu, nuestra vida de santidad que comienza en el santuario. Pero para eso, esta obra, esta bandeja, esta que dejó Cristo, que dejó la cena servida y con el alimento celestial, tiene que ser en usted y en mí cada día. Toma tu cruz cada día. Él los estaba lavando y Pedro le dijo: a mí no me lavas, sincero, si no te lavo no tienes derecho en mi reino. Señor, lávame todo. No, ya ustedes están limpios, lavados por la palabra, el lavar, que es la palabra, es el que lava. Por eso hay una parte donde dice: me dejaron a mí fuentes de agua de vida, la palabra, y cavaron para sí cisternas, vasijas, utensilios, vasos rotos que no retienen agua, no retienen ni palabra. Años congregándonos, años recibiendo palabra y seguimos iguales. Nos metemos a hacer una carrera, en 5 años terminamos como profesionales con tremendo cartón, 2 años más y se vuelve un maestro, un máster tremendo, pero en la palabra de Dios 5, 10, 15 años y el mismo pecado, los mismos pecados, la misma mentira. Hermanos, no estamos en el orden perfecto de Dios, como muestra el santuario. Aquí, cuando un pastor se para aquí y se para ante el modelo eterno de Dios que está a través de todo la Torá, de los 5 libros de Moisés, hermanos, ahí uno se siente simplemente que me pesaron en balanza y Dios halló que soy falto. Todos somos faltos, por la misericordia de Dios que avanzamos. Entonces, qué lindo entender que santo es una persona que es consagrada, es una persona que hace a Cristo su Señor, que vive en santidad, que su palabra es la constitución de Dios y no la palabra del púlpito ni del pastor. Es la palabra de Dios y que tiene esa sangre sobre su vida cada día, porque cada día se pone a cuentas con Dios. Entonces, esa es una persona santa para poder tener la vida del Espíritu, la vida del santuario, la vida de santidad, la llenura del Espíritu, los 7 Espíritus de Dios que hablan de que ahí donde se derrama espíritu de sabiduría, espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios y espíritu de temor de Dios. Los 7 espíritus o 7 atributos que Dios derrama sobre aquellos que son llenos del Espíritu Santo. O sea que no tiene que ver con ninguna lengua, hermanos. La Biblia dice en Sofonías 3:9, en aquel día, dice: produciré en vosotros fruto de labios. Ya no van a hablar cosas, para que todos los hombres, mire, fruto de labios, para que todos los hombres adoren al Señor de común consentimiento. Y el común consentimiento de Dios es el Espíritu Santo, hermanos. Es el común denominador de Dios, es el Espíritu Santo, no los dones. Aunque yo creo en todos los dones, bendito es el Señor. Entonces, según Dios, el incienso únicamente se lo podemos ofrecer a Él, a Dios. Así enseña el hombre lo que quiera en el santuario. El incienso solamente se da, dice, frente al trono de Dios. Entonces mucha gente está orando aquí, pero el incienso ya vimos que significan las oraciones de los santos. Nuestras oraciones es el incienso. Entonces mucha gente ora en el atrio, en pecado. Hay que avanzar, hay que tomar la cruz, hay que lavarnos cada día para poder entrar. Ese es el modelo eterno, eso fue lo que Cristo cumplió. La Biblia dice que el que está en Cristo debe andar como él anduvo. Lo que él hizo, debemos hacerlo. Dice la Biblia que a los 2 de Maús el Señor les derramó, dice que les abrió la ley de Moisés, donde habla todo el modelo de Dios. Les abrió los salmos y los profetas, todo verso por verso que hablaban de él, que profetizaban de él. Estamos hablando de cientos de versículos, igual que la mujer samaritana. Entonces, y esto está, ojo, porque todo este orden eterno de Dios está en armonía con Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Dios no oye al borracho. No, que es que yo ya confesé el nombre del Señor y me congrego todos los días. Si usted fue y se emborrachó, si usted anda en murmuración, si usted anda en mentiras, la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino del Señor. Si usted, entonces, no lo oye Dios. No hay forma de entrar a orar. Así mucha gente se mantiene haciendo devocionales todos los días. El devocional, hermano, es para entrar en comunión con Dios y para seguir en comunión con Dios. No es un arma que usamos para seguir mi vida. Ya cumplí los 5 minutos de oración. Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay que arrepentirnos, hay que venir a la cruz cada día. Esa sangre tiene que estar sobre mi vida cada día. Tenemos que ir a la vaca, a los 10 mandamientos. Padre, ¿será que tengo dioses ajenos delante de ti? ¿Será que mis hijos, mi mujer, mi esposa, mi trabajo, mi salud, mi cuerpo, el gimnasio, las novelas,
Cuando la gente está viendo televisión todo el día, ¿qué es más importante para esa persona? Por supuesto que su televisión, que Dios. Y el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, la fuerza significa en el cuerpo, con todos tus ojos. ¿Y a qué mantenemos dedicados los ojos, hermano? Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire que esto es totalmente bíblico. Pero si alguno es temeroso de Dios, mire, y hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según 1 Tesalonicenses 4:3? Dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación, la vida del Espíritu, la vida del reino, la vida de santidad, la vida de Dios, la vida de Cristo. Entonces, ese es. Pero si alguno es temeroso de Dios, si se arrepiente, Dios lo oye. Entonces, qué importante. También, segunda de Crónicas 7:14, hermano, la Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, primero hay que humillarnos para que Dios nos perdone, y orare y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Lo mismo dice Isaías 1:18: ven a mí, pongámonos a cuentas. Cada día tenemos que ponernos a cuentas. Cada día somos pesados en la balanza de Dios para poder entrar a la vida del Espíritu, que es donde Dios nos espera, es donde Él nos quiere, es donde pertenecemos. Él dijo: Padre, así como yo no soy del mundo, estos tampoco son del mundo. Tenemos que entrar. Dice que estamos arriba y no abajo, somos cabeza y no cola. Debemos entrar. Debemos seguir, crucificarnos, negarnos, crucificarnos, lavarnos, y entonces ahora sí, camina conmigo, como dice la palabra. Négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquí está la vida de Cristo. Cristo, dice Hebreos, que Él subió y está en el santuario ministrando como sumo sacerdote. Entonces Cristo está caminando, que caminemos con Él como sacerdotes para ministrarlo en la vida del santuario. Él en este momento está en el santuario celestial, porque esto es una figura que Dios nos dio, maravillosa, preciosa y perfecta, que habla. Mire, 17, 18 veces le dice el Señor entre Éxodo 39 y 40 a Moisés, y Moisés hizo todo tal cual como yo se lo ordené. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, obedezcamos a Dios tal cual como Él lo dice. No importa lo que pase, no importa lo que surja, no importa lo que tengamos, la decisión que tengamos que tomar, Dios se va a glorificar y nos va a honrar. Entonces, todo esto, hermano, es una unidad. Hebreos 10:19, mire lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que nos da libertad? La sangre de Jesucristo. ¿Y qué dice 1 Juan 1:7? Que el que está en luz como Cristo en luz tiene comunión con todos. O sea, está en armonía según Dios. Armonía en la tierra y armonía en el cielo. Solo a través de la sangre hay que estar crucificado con Cristo. El creyente que solamente tiene una vida religiosa no está crucificado con Cristo. Es necesario entender la palabra, hermano. Es necesario ser enseñados en la bendita palabra. Sigamos avanzando. Isaías 55:7. Mire: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, porque dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos que venir a la cruz para poder dejar los caminos. Tenemos que venir a la cruz para poder montarnos a los caminos de Dios, al santuario. El Salmo 68:24 dice que los caminos del Señor están en el santuario. Aquí está el santuario. Ahí están los caminos del Señor. Y mire lo que sigue diciendo: porque mis pensamientos, el 8, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre son los caminos del atrio, los caminos de la carne. Por eso nosotros tenemos un atrio que es nuestra carne, nuestro cuerpo, un lugar santo que es nuestra alma, un lugar santísimo que es nuestro espíritu. Aquí está nuestro cuerpo. Hay que ser crucificado. Romanos 12:1 dice claramente: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que platican, diezmitos y ofrenditas y pactos y compras y todo lo que piden, tu cuerpo en sacrificio vivo. Lo único que Dios quiere de usted y de mí es nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y nuestro cuerpo habla de todo nuestro intelecto, de nuestras emociones, decisiones, todo. Por eso Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. O sea, ¿qué hay en el corazón? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras decisiones. ¿Y qué dice Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? El verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Dice Deuteronomio 6:5. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma,
con todo tu cuerpo. Y entonces el que sigue es, y estas palabras que te acabo de dar, que me ames con todo tu ser, estarán sobre tu corazón. No importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el pastor, no importa que diga el esposo, me divorcio, no importa, tú sigue, adórame con todo tu corazón. Por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras decisiones, por encima de todo, para poder estar en el orden perfecto de Dios, hermano. Para la gloria de Dios, llevo más de 3 años enseñando esto, profundidades maravillosas, preciosas de la palabra, que lo único que hacen es hacerlo ver a uno como un pecador, como una persona llena de pecado y maldad, pero vemos la gracia, la misericordia, el amor de Dios limpiándonos cuando viene el Espíritu Santo y produce ese entendimiento en nuestro corazón para poder honrar a Dios con gozo y no por obligación. Bendito es el Señor, porque cuando honramos a Dios por obligación, eso se llama legalismo, y Dios quiere que lo honremos de todo corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Entonces es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, los pensamientos de Dios están en lo alto. Esto tipifica el cielo. Este es el cielo, este es lo que verdaderamente llama el tabernáculo de Dios, según Éxodo. Donde están, dice que Juan vio la lámpara, dice que Juan vio el arca, vieron todo allá, todo está allá. Y dice que en Apocalipsis 21:3 dice que aquí va a bajar la Jerusalén celestial con todos los utensilios del Señor, todo esto va a bajar. Esto es eterno, bendito es el nombre del Señor, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos que ese aceite sea derramado y sea inundado, necesitamos, hermano, avanzar y meternos en esas aguas profundas, 1.000 yardas, 2.000, 3.000, hasta que el río nos ahogue, hermano, porque Dios quiere tener el control. La llenura del Espíritu no significa otra cosa que el señorío de Cristo sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice por allá, en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, pero mire lo que dice el 10, el 9 sigue diciendo en mis pensamientos, dice el Señor, pero mire lo que sigue diciendo el 10, porque Dios compara esa agua, ese lavacro, ese espejo, lo compara con el agua normal, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no se vuelve allá, o sea, hermano, ¿cuándo ha visto usted que llueva y que la lluvia inmediatamente vuelva para arriba sin mojar la tierra? Eso es lo que está diciendo Dios. No se vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da pan y semilla. Y entonces sigue diciendo el Señor, así mismo en mi palabra no volverá a mí vacía, ni será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, acuérdense que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, no vuelve vacía, baja como baja el agua del cielo, baja la espada que es la palabra. Y regresa a Dios, no vuelve vacía, regresa a Dios, porque tiene 2 filos. Con un filo hay unos que le van a decir, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, haz tu obra en mi vida, Señor, glorifica tu nombre en mi vida, Señor, santifica mi boca, santifica mis ojos, Señor. Y la otra dice, no me interesa, o sale como si nada, como aquel dice, me dejaron a mí fuentes de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen mi espada, mi palabra. Entonces, irá con un filo, va a salvar a muchos, y con el otro filo va a condenar a la mayoría. Eso es lo que significa la espada de filos. Un filo condena y con otro filo salva. Mire lo hermoso. Es aquí. Mire lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, mire, recibid con mansedumbre la palabra, hermano, implantada. Cuando viene el Espíritu Santo, se mete en nosotros. Por eso dice el Señor en Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo me metí en vosotros. Ahí la palabra implantada, esa palabra, Cristo se mete en nosotros, se implanta en nosotros, la cual puede salvar nuestras almas, la palabra, obedeciendo la palabra, creyendo la palabra, bendiciendo la palabra, santificando. Dice que Dios nos manda que glorifiquemos su palabra, que la palabra corra y sea glorificada. 22, pero ser hacedores, ojo, porque Dios quiere una doble obra en nuestras obras, que habla de nuestra carne y en nuestro espíritu, pero ser hacedores de la palabra, o sea, obedientes, y no solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Entonces Dios no quiere que nos engañemos, hermano, sino que hagamos, que obedezcamos la palabra, examinemos, hermano. Entonces vamos a examinar entonces una forma en que la Biblia, como la palabra de Dios, obra en el creyente. Vamos a mirar qué hermosura. La Biblia es un espejo de revelación espiritual.
Santiago 1 describe esta doble operación de la palabra de Dios. Ahí nos dijo, la doble operación de la palabra de Dios. Hacedores. Pues aquí vemos el lavacro. El lavacro son los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, esa es la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nos congregamos? Que comienza el lavacro, comienza la palabra a hablarnos, y a uno le habla de fornicación y ay, Señor bendito, ¿será que saben que yo estoy fornicando? Mi esposa no lo sabe. Y comienza el Señor a hablar de falta de perdón, de raíces de amargura, y entonces comienza esa palabra a alabar. Pero hay unos que recibieron la espada, un filo, el que salva, y hay otros que no les interesa. Aquí lo reciben y salen y se olvidan de eso. El otro filo condena. Entonces, que comenzamos a vernos en el espejo de Dios cuando comienza el sermón o la enseñanza, comienza la palabra a orar. Pero hay unos que no les interesa, siguen con su corazón endurecido, siguen con sus ojos adúlteros, con su boca mentirosa, con su corazón lleno de raíces. Hermano, entonces comenzamos a vernos en el espejo. Ese espejo nos muestra a Cristo, su imagen y lo que necesitamos para parecernos a Él. Cuando la palabra comienza a hablarnos, la palabra es Cristo, y en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Entonces es el mismo Cristo que comienza a hablarnos y quiere que tengamos su imagen. Ese espejo de la palabra también nos muestra lo que nos impide de ser como Él, de ser como Cristo. La palabra también nos muestra cada una de nuestras manchas y la forma de limpiarnos, porque la palabra va hablando y va mostrando nuestro corazón, lo que estamos haciendo, las trampas que hacemos en el trabajo, lo mentiroso, o sea, todo comienza mostrando la palabra. Por 100% eso es lo que hace el Señor, porque es un lavacro, es un río que nos lava. Por eso Cristo cumplió esa doble obra en la tierra, pero dejó la mesa servida, no pudo hacer más. Él dijo, si yo no me voy, entonces ustedes todos se condenan. Tiene que venir el Espíritu Santo para que haga ya la obra interna. Yo la hago en su cuerpo. Si ustedes cada uno viene a mí y se crucifican conmigo y van al bautismo, y cada día se lavan en mi palabra. Ah, no, esto es lo que dice la Biblia, eso es algo normal que dice la palabra. Así que cuando nos acercamos al lavacro, nos miramos a nosotros mismos para ver si hay algo mal en nuestra vida. Eso es lo que hace el lavacro. La palabra, cuando usted lee la palabra y comienza a hablar el Señor de perdón, y uno, el Señor lo está lavando. Entonces, pero hay que entender esto. Para recibir la ley de Dios, o sea, para que la palabra se haga rema, viva y eficaz en nosotros, en nuestra vida, primero tenemos que quitar los becerros de oro. Ay, hermanos, la iglesia cristiana está llena de becerros de oro desde los púlpitos. El yo suyo y el mío, que es tan fuerte, que no quiere obedecer a Dios, es un becerro de oro, donde dice el primer mandamiento, creo que dice el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, un becerro de oro, tu yo. No es que hay partido el domingo, entonces por eso no puedo ir al día del Señor, al domingo, a congregarme, a recibir la palabra, la fuente del agua de vida, y entonces más bien la dejo como una cisterna rota, hermano, como una cisterna rota. ¿Cuánta gente en la iglesia somos o son cisternas rotas, que no retenemos o no retienen la palabra del Señor? Pues Dios está lavando, eso es lo que hace el lavacro, que es el segundo mueble que está. 7 muebles puso el Señor, porque 7 habla del número perfecto, habla de la gloria de Dios. 7 muebles en el santuario. No se puede ir al lavacro sin pasar por el altar, es imposible. Para poder venir a que Dios nos lave los pies. ¿Qué significa el lavado de pies? Significa que cada día vamos ante la palabra y nos arrepentimos. Y el bautismo es la obra del bautismo, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, sin esta obra diaria en nuestra vida no podemos tener vida del Espíritu, comunión con un Dios santo, santo, santo. Es imposible, hermanos. Es imposible. No le han enseñado el modelo santo de Dios, el más precioso, y el orden más precioso y perfecto que puede haber en todo el universo. Y en toda la Biblia no hay orden más perfecto que el modelo de Dios. Y de prédicas llevan a la gente, prédicas, y se la pasan todo el día el mismo cuento, amén, amén, amén. Hermano, lo que necesitamos es el lavacro que nos lave, que nos convenza de que estamos más delante de Dios, que todos los días Dios nos pesa en balanza, y que hay una espada y que hay una fuente de agua de vida que la estamos rechazando y que estamos cavando para nosotros mismos cisternas rotas, que no retienen la palabra que Dios quiere, que sabemos que nos salva. Ahí, como decía Santiago, que puede salvar nuestra vida. La palabra, esa palabra de verdad la recibamos con mansedumbre, con humildad. Si se humillare mi pueblo,
Y para destruir mi becerros de oro, primero debo ser un sacrificio vivo, hermano. Es imposible que usted y yo nos pongamos a orar, a rezar, a repetir la Biblia, a aprender los versículos, si no estamos crucificados juntamente con Cristo cada día. O sea, es un cuento religioso, lleno de mentira religiosa. De eso están llenas las iglesias. Necesitamos primero ser un sacrificio vivo en el altar. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 dice ¿por qué? Dice que no nos conformemos a este mundo perverso y pagano, mentiroso, idólatra, sino transformaos a la imagen de Cristo por medio de la renovación. Lo que nos renueva cada día la palabra, nos lava. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, la vida del Espíritu, el señorío de Cristo en nuestras vidas, la vida del santuario, la vida de santidad, la vida que como perfume grato, Dios lo huele a usted en cualquier situación donde esté, y usted está agradando a Dios, dice que usted le huele a Cristo, y ya se lo muestro por la palabra. Tremendo. En estos versos Santiago nos advierte de las dos condiciones básicas para que la palabra de Dios produzca unos efectos apropiados en nosotros. Dice dos cosas. Una, debemos recibirla con mansedumbre, porque hay gente, hermano, que están diciendo la palabra, esto me la está tirando a mí. Eso no es así, hermano, cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque a veces preferimos ser cisternas rotas, en vez de decirle, hermano, uy, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, yo no creo que sea así, Señor, pero si es así, tú lo sabes todo, Señor, perdona. Hermano, con mansedumbre significa humildad. Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. ¿Quién era el príncipe de paz? Cristo. ¿Quién tenía gozo a pesar de que lo perseguían, de que lo humillaron, lo maltrataron, lo traicionaron? Gozo nunca le faltó. ¿Quién tenía amor? De tal manera amó Dios al mundo. Hermano, bondad, lleno de bondad, de benignidad, de mansedumbre. ¿Quién más manso que el Señor? Y dominio propio. Le propusieron entregarle los reinos de este mundo, y Dios se paró firme en el lavacro, en la palabra de Dios. Hermano, es que estamos hablando del fruto del Espíritu, no tiene que ver con dones, hermano. Debemos recibir la palabra con mansedumbre, verso 21 de Santiago 1, es decir, con una actitud receptiva del corazón, con sumisión y sujeción. Así como aquel ángel cuando se le presentó, como a Josué cuando se le presentó el ángel, sumisión y sujeción. Que habla mi Señor a su siervo, que mi siervo, su siervo escucha igual que Pablo. Segundo, tenemos que ser hacedores, o sea, con mansedumbre, con humildad. Y segundo, ir a obedecerla. El que no la obedece no la recibió con mansedumbre y no con altivez. Rechaza lo que Dios está hablando, la palabra que sale de su boca, la fuente de agua de vida, y no tan solamente oidores, dice el Señor. Entonces, mire usted, hermano, los 10 mandamientos, la palabra de Dios, pero para eso hay que estar crucificados. El mandamiento más grande, o sea, el resumen de toda la Biblia, está en Romanos capítulo 12, verso 1. Ahí está el resumen de toda la Biblia. Porque toda la Biblia desde Génesis está bañada en sangre, hasta que Cristo se fue. Inclusive en el cielo, allá muestran el cordero inmolado, que abrió los sellos, con su untado de sangre. Inclusive cuando Él venga, dice que vendrá con caballos blancos, con túnica blanca, pero untada, llena de sangre. La Biblia toda está, desde el primer versículo, todo está lleno de sangre. Desde el primer capítulo, todo está lleno. ¿Por qué? Porque habla de la sangre de Cristo, esa obra. Sin ella no podemos acercarnos al Señor. Dice que entremos al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Y para que la sangre esté en nosotros, tenemos que estar en comunión con todos. No puede haber, hermano, falla. Tenemos que arrepentirnos para que salgan esas corrientes que produjo el Señor cuando Juan le dijo: ve ahí el Cordero de Dios, el que quita, el que lava nuestra vida en el bautismo y nuestra vida diaria. Cuando nosotros en nuestro caminar recibimos polvo, el polvo del pecado, diario recibimos polvo, el polvo de cada pecado, entonces venimos y cada día nos lavamos para que la sangre del Hijo de Dios nos limpie de todo pecado. Inmediatamente en práctica hay que ponerla cada día. Si no recibimos la palabra con negación, ni la obedecemos, dice Santiago, que nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Muy importante, porque usted va a ver en este momento lo que es la palabra de Dios y lo que Dios la compara bíblicamente. El bautismo de Jesús abrió la puerta para el reino de Dios y cómo limpiarnos, no solo para permanecer, sino para avanzar en él. En el bautismo,
Ahí Él nos dio, ahí Él derramó por eso de su costado agua y sangre. Eso es más profundo de lo que simplemente dice el versículo. Para poder llegar a la gloria de Dios, necesitamos esa obra del atrio, esa obra en nuestro cuerpo, crucificado con Cristo. No simplemente diciendo, antes de salir, me cubro con la sangre de Cristo. Es antibíblico. Dios en ninguna parte nos dice que nos cubramos. Dios dice que nos crucifiquemos, y la sangre del Hijo de Dios entonces nos lava. Unos cuentos religiosos, hermano. Entonces, como es mejor untarme la sangre, y cuando voy a salir la bicicleta, Señor, cubro con tu sangre la bicicleta, el carro y todo lo demás, y el perro. Eso es antibíblico, hermanos. Juan 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el semejante al hombre que consigue. Mire usted, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su vida en un espejo, su rostro natural. Natural está diciendo, hay un hombre natural y un hombre espiritual. Es un hombre como usted y yo, que somos hijos de Dios y venimos al espejo y estamos en pecado, y entonces nos vemos como el hombre natural y seguimos como si nada fuera. Ahí mismo el espejo, la palabra nos recuerda nuestro pecado, es lo que está diciendo Santiago. Nos recuerda nuestro pecado, la palabra viene y quiere lavarnos, y nos vemos en el espejo de la palabra y no. Cuando doy la vuelta se me olvidó cómo estaba. Mira, lo sigue diciendo. Porque él se considera a sí mismo en el espejo y se va y luego olvida cómo era. El hombre natural. El espejo, la palabra, usted y yo, hoy Dios nos está hablando a usted y a mí. Y está el espejo mostrándonos. Salimos por esta puerta, lo que está diciendo Santiago, y apenas salimos, se nos olvida que estoy en fornicación, que soy mentiroso, que estoy haciendo trampa. Hermano, cantidad de pecados que puede haber en la vida de la persona. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque vamos a ver lo que significa la palabra a los ojos del Dios vivo. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué de la libertad? Porque la palabra nos libra de toda maldición, nos libra del pecado. La palabra nos limpia. Así como un semáforo lo libra a uno de un accidente de muerte, la palabra lo libra a uno. Por eso se llama la de la libertad. Aquel que no recibe la palabra, entonces no es libre, está lleno de pecado, y un filo de la espada está contra él. Ojo, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no olvidándonos de lo que el Señor nos habló en el sermón, en la enseñanza, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, Dios habla, derrama bendición. Si cuando el Señor nos habla, obedecemos. No somos cisternas rotas que no retienen el agua del Señor. Santiago compara la palabra de Dios entonces con un espejo. Miremoslo entonces. Aquí está hablando de una persona creyente que se mira al espejo. En la palabra Dios está hablando y comienza a mostrarle a Dios las manchas de pecado en su vida, en sus ojos adúlteros, en el internet con tantas cosas, en la palabrería que sale por su boca, en tanto pecado que hay, en el mal carácter, en todo lo que hay en nuestra vida. Entonces la persona se ve el pecado. Eso es lo que está diciendo Santiago. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Mírenlo ahí. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Esto dice la versión Dios para todos. La misma versión de Santiago, pero en Dios para todos la versión. Se mira en el espejo, se mira. Hoy, usted y yo nos estamos mirando ante el espejo de la palabra, hermano. Dios nos está hablando a través de su palabra. Nos miramos, sí, Señor, verdaderamente que yo tengo otra novia por allá y tengo mi esposa. ¿Verdad que soy un mentiroso, que soy un tramposo, que soy un adúltero, que soy un fornicario? Hermano, y entonces nos vemos el pecado. Aquí mientras Dios está hablándonos, nos vemos, sí, Señor, perdóname. Pero cuando salimos, ¿qué pasa? Es lo que está diciendo Santiago. Se mira en el espejo y se va y pronto se olvida de lo mal que se veía. O sea, de lo mal que Dios le mostró su corazón. Por el contrario, aquí está el hombre o la varona de Dios, que se considera un espejo y se limpia, la palabra la obedece. Entonces se pone toda la armadura de Dios y va a pelear contra el mundo, contra lo que sea. Pablo dice: solo me glorío en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. El mundo me aborrece y yo aborrezco el mundo, o sea, el pecado. Por el contrario, la enseñanza que Dios da, o sea, el espejo, es perfecta y libera a la gente.
Eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros la obedecemos, salimos de acá y comenzamos a obedecerla. Pero para eso hay que recibirla con mansedumbre, dice Santiago en el versículo 21, donde empezamos. Con mansedumbre y hacedores, ir a obedecerla. Hermano, esto es tremendo. Mire que cuando nos vemos a la luz del modelo de Dios, hermano, su vida y la mía. Ay, Señor, gracias por tu misericordia y tu paciencia y tu bondad con nosotros. Lo único que podemos decir. Gracias, Señor, por tu gracia preciosa y perfecta. Por eso miren que dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, si usted y yo estamos crucificados cada día, dice cada día tomando cruz. Si usted y yo estamos crucificados con Cristo, lo que sigue diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y como resultado ya no vivo yo. Cristo, la palabra, la que vive en mí, porque Cristo es el verbo, él es la palabra. Y lo que vivo en la carne, las tentaciones, los problemas, las situaciones, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y así mismo se entregó por mí. O sea, ni Cristo lo va a hacer, ni Cristo va a terminar su obra en mí, la que él comenzó, pero yo le obedezco. Y sigue diciendo el otro verso, el que sigue, dice: no desecho la gracia de Dios. O sea, Señor, que tu espada, la que salva, sea la que me corte, no que sea la otra la que condena. Hermano, esto es bíblico. ¿Qué significa la gracia de Dios? El favor de Dios, el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios, la provisión de Dios, la libertad de toda maldición. Esa es la gracia derramada de Dios. Entonces, uno tiene que fijarse bien en ella, en la palabra, y ponerla en práctica. Eso sigue diciendo, miren, pueblo de Dios para todos. Y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, afortunado, el que así lo hace, así lo dice. Esta versión es más concisa. Uno tiene que fijarse bien en la palabra y ponerla en práctica, ir a obedecerla, en lugar de ser un creyente olvidadizo, como el que se mira en el espejo. Él se miró ante el espejo de la palabra y dijo: sí, Señor, hoy me pongo el casco, o el yelmo de la salvación, hoy me pongo el cinturón, hoy me pongo el calzado, hoy al que me encuentre le predico de ti, hoy doy testimonio de ti. Hermanos, eso es lo que dice la palabra. El espejo solo muestra lo externo en nosotros. Un espejo, estamos hablando del espejo natural. La palabra de Dios revela nuestra naturaleza y condición espiritual interna. Cuando usted y yo nos miramos naturalmente todos los días en el espejo, solamente vemos al hombre natural ahí tranquilito. Pero cuando venimos a la congregación y comienza el espejo a hablar, a mostrar las manchas y lo despeinados que estamos y lo torcidos que estamos, y la minifalda que tenemos y los ceros afuera, entonces comienza el espejo a hablarnos. Entonces va uno y se organiza. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios revela nuestra naturaleza y condición espiritual interna. Así que antes de que el sacerdote entrara en el lugar santo, mire, porque es el modelo eterno de Dios, este sacerdote es usted y soy yo, según Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, ya no sacerdocio levítico porque era una sombra, sino real, verdadero sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido, comprado a precio de sangre. ¿Para qué? Para que mostremos en nuestra vida las virtudes, las excelencias, las maravillas de Cristo en nosotros. Porque nosotros tenemos que ser una extensión de Cristo, no unos religiosos que nos congregamos, una extensión del Dios vivo. Porque la Biblia dice en Romanos 8:29 que es lo que Dios quiere, la imagen de Cristo en nosotros. Y eso lo quiere a través de toda la Biblia. Que seamos como Él, que si alguno está en Cristo debía andar como Él anduvo. La Biblia dice que estamos escondidos en Él. Entonces, así que antes de que el sacerdote, o sea, usted y yo, hoy, porque hoy en día sigue operando este mismo modelo. Usted tiene un atrio, un cuerpo, tiene un lugar santo, que es lo que Dios dice, que el Espíritu sea el que convierta nuestra alma. Entra en el lugar santo, se mira en el lavabo. Antes de entrar a la vida del Espíritu, a la comunión con Dios, a la obediencia, se mira en el lavacro de la palabra, en el espejo de la palabra, lo miramos. Alguien lo dijo de esta manera: recuerde que mientras está leyendo su Biblia, la Biblia también lo está escaneando a usted. Hoy Dios a través de su espada nos está escaneando. Eso es lo que hace la palabra. Que no nos suceda lo que a Balsasar, que fue pesado en balanza y fue hallado falto, el hijo de Nabucodonosor. Al mirarnos en el espejo vemos que nuestro cabello está despeinado, nos peinamos. Al vernos el rostro sucio nos lavamos. Aquí no hay una sola persona que vaya y se vea al espejo en la mañana, acabadito de levantar y se tenga que ir a trabajar y se vaya con el pelo todo revolcado, oliendo a colchón. Hermano, usted mismo, y nos arreglamos y nos ponemos bien, y si un pelo por aquí no se quiere asentar, le echamos laca para que se ponga firme abajo. O sea, nos arreglamos. Eso mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios.
Si nuestras ropas están en desorden, las arreglamos. ¿Eso es verdad o no? Es así, hermanos. Estamos hablando del espejo de Dios. Si vemos la evidencia de alguna infección, consultamos a un médico. No hay una persona que vea que le está dando uno, se está llenando de granos y de cosas y se queda tranquilito, feliz. No, vamos y consultamos. Cuando el espejo de Dios nos muestra nuestro pecado, también vamos y nos arrepentimos. Vamos del médico para que nos recete un tratamiento apropiado. Esa es la verdad. Para beneficiarnos del espejo de la palabra de Dios debemos actuar de un modo igual, semejante, obedecerla. Si el espejo revela alguna infección espiritual, debemos consultar al médico de nuestra alma, al Señor, al que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias, hermano. Entonces, al obedecer lo que nos revela el espejo de la palabra de Dios, su sangre nos limpia y perdona. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya lo vamos a ver con la palabra. Por supuesto es nuestra santificación, pero que cuando usted se mire, cuando la gente lo mire, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que mostremos, para que cuando la gente lo vea, usted muestre las virtudes de Cristo en su vida. Entonces cuando uno se mira ante el espejo de la palabra, Señor, cada día me parezco más a ti. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de obediencia, porque Él vino y se despojó y obedeció. Por eso el Señor dice, la gloria que me diste les he dado para que como tú y yo somos uno, ellos serán uno. Esa gloria fue la cruz. Por eso la Biblia habla de que tenemos que ser crucificados juntamente con Él. ¿Qué refleja nuestra vida? Si actuamos de inmediato, una vez que el espejo de Dios revela nuestro pecado de inmundicia, hermano, y nos arrepentimos y obedecemos su palabra, la próxima vez que nos miremos en el espejo, ya no veremos nuestra vieja naturaleza. ¿Qué refleja, varón y mujer que estás aquí? ¿Qué refleja? Y yo, ¿qué refleja nuestra vida? ¿Qué tipo de vasos somos? Sino que nos veremos como Dios nos ve en Cristo, perdonados, limpios y justificados. Pablo insiste en la necesidad de los cristianos de mirar continuamente el espejo de la palabra de Dios. Continuamente. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos, nosotros todos, los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, el 17 habla de que el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu es Señor, hay libertad. Y el verso 16 dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero el 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, sin velo de pecado en nuestra vida, o de obediencia en obediencia, como en un espejo, la gloria del Señor. Nos vemos en el espejo, mire, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. El obedecer de gloria en gloria, o sea, de obediencia, porque hermanos, entienda esto, no hay forma de que usted glorifique a Dios con una alabanza, con palabras, o con plata, o con diezmos. Dios solo es glorificado con la obediencia. Gloria en gloria habla de obediencia en obediencia. Somos transformados, usted se ve, la gente lo ve a usted cada vez más parecido a Cristo, cada vez más piedad en su vida, la voluntad de Dios, la justicia de Dios derramada en su vida, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu de Dios tiene que hacer eso en usted y en mí, en el santuario. Cuando nos vemos en el espejo y la palabra se nos ahora, entonces nos salta de inmediato, nos pasa al santuario, nos pasa a la llenura del Espíritu. Comienza el Señor a hacer su hermosura en nosotros como el alfarero de nuestra vida. Mire usted, hermanos, ¿cómo es posible que yo, lleno de pecado y ante el espejo de Dios, me vea esbelto? Esto habla de una enfermedad, que la mujer, cuando tiene esa enfermedad, que no comen y lo que comen lo botan, ella se mira al espejo y se ve gorda, y por eso cada vez hasta que se muere. Pero esto es una tipología del pecado. ¿Cómo es posible que yo, un fornicario, un mentiroso, me mire al espejo y me vea esbelto? ¿Cómo es posible? Pagó mis ofrendas y hasta tomamos la cena del Señor, lo cual es gravísimo. ¿Cómo es posible? Pero es que de sermón en sermón cualquiera, no, hay que vernos ante el espejo del modelo de Dios, para que usted pueda ver, hermano, usted y yo vemos nuestra inmundicia ante los ojos de Dios. Y por eso cada día vemos que es imposible salvarnos. Es una obra de lo alto. Por eso Él dijo, mire, hermano, ¿cómo es posible? Analiza esto.
Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador del universo, estuvo 3 años y medio con los apóstoles y no pudo hacer mucho. Al punto que antes de irse les dijo: no se muevan de Jerusalén porque los come el diablo. No se muevan de Jerusalén porque todavía no están listos hasta que no venga el poder de lo alto. Hermano, necesitamos el Espíritu, y para que el Espíritu esté en nuestra vida tenemos que estar crucificados con Cristo. Y tenemos que obedecer su palabra de gloria en gloria para poder entrar a la vida del Espíritu. La lámpara, las 7 lámparas, la mesa de los panes donde ya usted no, mire, el lavacro es la palabra que lo lava, pero en el santuario los 12 panes es la palabra que lo alimenta, hermano, que lo lleva a un conocimiento profundo de Dios, al entendimiento de la palabra, a la sabiduría de Dios, al consejo de Dios. Entonces mire que la palabra tiene esa doble obra, pero muchos viven en el lavacro porque eso es lo que le dan. Hermano, uno es producto de lo que come. Pregunta y verá, los médicos dicen que nosotros somos producto de lo que comemos. Usted come chatarra y cuando menos lo piensa, hermano, se comienza a enfermar. Es así, a no ser que sean personas que tienen una enfermedad. Pero miren, en Estados Unidos hay un grave problema con la comida chatarra. Entonces uno es producto de lo que come también en la vida espiritual. Usted y yo somos producto de lo que recibimos de la palabra de Dios, o cuentos, o tantas cosas, o la palabra verdadera de Dios. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que usted y yo en pecado nos veamos y aquí ante todo el mundo, hermano, Dios lo bendiga, y todo el mundo y haciendo negocios chuecos, lleno de mentiras, ese celular, si ese celular hablara? Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos lo vamos a recoger, hermanos. Es tremendo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que sincerarnos y ante el espejo, el Señor. Entonces me miro yo, que soy un creyente, ante el espejo y me veo lleno de pecado, me veo lleno de maldad. Tengo que salir y no olvidarme como me mostró la palabra. Me habló de fornicación, Señor, me arrepiento, Señor, ayúdame, voy y pido perdón, hermano. Ponernos a cuentas, como dice Isaías 1:18, ven a mí, pongámonos a cuentas, que tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren tan rojos, terribles como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos santifica, pero tenemos que arrepentirnos, hermanos. Miren, la mujer, al mirarse en el espejo, se desperta. ¿Y cuál es? Entonces usted puede decir: ¿está mal la palabra o está mal nosotros? ¿Está mal el espejo o estoy mal yo? No, es que ese espejo, no, cambio en el espejo que me veo muy feo, hermano. A veces somos así, no hay manera de cambiar eso. Pero en el espejo de Dios, hermano, el espejo de Dios, la palabra no miente. Lo que pasa es que también usted hay congregaciones donde usted se congrega y todo está bien mientras usted lleve diezmos y ofrendas y pactos. Ahí todo está bien. Usted inclusive, si da buenos diezmos, usted es de los principales, que el apóstol o el reverendo que hay al frente. Es que el único reverendo es Cristo. Lo atienden de primero porque usted figura en el libro de los mejores diezmadores. Hermano, la Biblia, bendito sea el Señor, sabiendo que eso es secreto para Dios. Lo que usted diezma, lo que usted ofrenda, usted lo hace para Dios. Entonces es tremendo. ¿Cómo es posible? El espejo no miente, la palabra no miente, hermano. La palabra nos dice la verdad, pero también dice que si obedecemos nos vamos pareciendo a Cristo. Estamos esqueléticos de pecado y vamos creciendo a la imagen del varón perfecto. ¿Cómo es posible que nos miremos ante el espejo de Dios, el lavacro, y estando mal nos veamos bien? ¿Cómo es posible que como creyentes a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno? Hermano, ¿otra vez para esa iglesia? Otra vez, hermano, no, vamos para el fútbol, no, vamos para allí, tomémonos unas. A lo bueno llaman malo, a lo malo bueno está. Porque Cristo dice que muchos son los llamados a la iglesia cristiana, pero la mayoría se van a condenar, pocos los escogidos. Entonces, hermanos, ¿en dónde está el problema? Mire dónde está el problema, hermano. Por favor, entienda dónde está el problema. Sin esto, olvídese, hermano, de que usted y yo nunca vamos a estar en la vida del Espíritu ni agradando a Dios. Y acuérdese de la espada de doble filo. Con un filo lleva olor grato a Dios. Con un filo decimos: Señor, tu humillación no fue vana en mi vida. Tu sangre derramada no fue vana en mi vida. Tu amor por mí no fue vano. Que te despojaste de tu gloria por venir a morir por mí no fue vano. Con un filo me salva, pero con el otro filo me condena. Terrible es caer en las manos de un Dios. Hermanos,
¿En dónde está el problema? Mire dónde está el problema, por favor. Nunca se borre esto de su vida. Aquí está el problema de por qué el creyente sigue siendo 20 años en la iglesia y sigue siendo igual que siempre. Mentiroso. La Biblia dice que lo mentiroso no es que yo no solamente soy mentiroso, la Biblia dice que lo mentiroso no heredan el reino de Dios. Mire, por favor, nunca se le olvide esto. ¿Dónde está el problema? En el altar. Si usted y yo no estamos crucificados con Cristo cada día, hermanos, lo único que yo tenemos es una religión mentirosa, llena de legalismos por agradar a los hombres. Necesitamos agradar a Dios. Una religión mentirosa. Que a veces viene la gente, hermano, no, sincerémonos, pastor, ando mal, pastor, estoy tomando, pastor, estoy jugando, pastor, estoy en problema. Venga, hermano, oramos por usted, llamamos a la iglesia, oramos, lo bendecimos, hermano, no lo aplastamos. Amén. Pero no escondamos el pecado, hermano, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, hermano, Dios está, su misericordia está derramada sobre nosotros. En el altar está el problema, al no haber cruz y negación, la palabra no me puede lavar, porque acuérdese que en el modelo de Dios, después de estar crucificados con Cristo, debo lavarme mis pies cada día, mi caminar cada día, mi sucio, mi polvo cada día, del pecado en el altar. Ahí está. ¿Cómo es posible que yo, el hermano Jesús, lleno de pecado, mentiroso, envidioso, murmurador, avaro, fornicario, y ante el espejo de Dios me vea bien? ¿Cuántos púlpitos están llenos de ladrones, hermano? Y la gente, hermano, mejor dicho, los aman y no se van de ahí por nada del mundo. Según 1 Timoteo 4:16, el Señor le dijo, a través de Pablo a Timoteo, fue el Espíritu Santo el que le habló: cuídate de ti mismo, Timoteo, de tu avaricia, de tus envidias, de tus mentiras, de tu pecado, de tu murmuración, de tu fornicación, de tu carácter. Cuídate, y de la doctrina. Dice, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchan. Mire que el pastor condena a toda la congregación. Hermanos, esto no es un cuento, es Dios hablándonos. El problema está aquí también, hermanos. La palabra no nos lava. ¿Sabe por qué? Porque para muchos es la verdad. Es la verdad. Para mí por mucho tiempo fue así. La palabra tenía la medida de mi zapato. Hay muchos que les enseñan en las iglesias es que nos paremos, que pongamos que Satanás está bajo nuestros pies. Eso es antibíblico, hermano. Satanás está bajo nuestros pies. Satanás está lleno de poder contra los desobedientes. Satanás, hermano, lo que mantenemos debajo de nuestros pies es la sangre de Cristo, es la palabra de Dios que no obedecemos. Por eso la Biblia dice, hermano, acuérdese que Dios nos habla de una voluntad permisiva. Dios permite que usted y yo levantemos argumentos. No voy a ir, no me interesa la palabra, eso no es un cuento, argumentos. Dios lo permite porque Dios tiene una voluntad permisiva, la que nos condena. Pero la Biblia dice que Dios tiene una voluntad perfecta, Romanos 12, 1 y 2, crucificándonos, una voluntad perfecta. Entonces la voluntad permisiva, Dios permite, sí, que nos burlemos de Él, Dios permite que pisoteemos su palabra, que Dios nos habla de perdón y no perdonamos. Dios lo permite. Pero acuérdese que hay una espada para usted y para mi hermano, con doble filo. Entonces, y esa es una verdad para usted y para mi vida, hermano. Dios nos habla, es así. Tenemos la palabra, mucha gente a la medida del zapato, por eso la mayoría, muchos no nos llamamos, porque lo descubrimos. Dos espejos hay en la palabra. Uno para reflejarnos a nosotros. Ahí está, el hombre natural. Y el otro para reflejar a Cristo en nosotros. Esos son los dos espejos que tiene la palabra. Nos muestra nuestro pecado, nuestro hombre natural. Y entonces habla del hombre espiritual. Y hay una enemistad entre los dos. Hay una enemistad entre Dios y el hombre natural. Pero cuando el hombre natural se ve en el espejo de la palabra y es transformado por la palabra, es santificado por la palabra, es lavado por la palabra, entonces reflejamos a Cristo. Es lo que dice el verso que vimos en 2 Corintios 3:18. Ambos arrojan luz o revelación. Mire usted, uno para denunciarnos, denuncia nuestra avaricia, nuestro pecado. Los políticos, hermano, qué corbatas, qué trajes, qué manera de hablar tan elocuente, hermano, pero qué mames ladrones y sinvergüenzas. ¿Cómo le parece? Y cristianos, si se ven bien, y hasta muchos cristianos pastores se meten allá, al Senado y a todo eso. Dios nos llamó a nosotros a estar en la palabra de Dios, a los pastores, la palabra de Dios,
Pablo dijo, no está bien que nosotros, los hombres de Dios, estemos dedicados a hacer otras cosas. Para nosotros, el estudio de la palabra y la oración, para poder darle el alimento al pueblo. Bueno, cosas antibíblicas. Entonces, ambos arrojan luz o revelación. Uno para denunciar nuestro pecado, porque eso es lo que hace la palabra, nos muestra, nos denuncia nuestro pecado. Y otro para transformarnos a la imagen de Cristo. Al mirarnos en un espejo podemos decir si es necesario realizar algún cambio antes de iniciar nuestro día. Eso es lo que hace naturalmente usted y yo cada día. Y amanece uno ojeroso y por ahí unas hojitas que se ponen, en fin, muchas formas de peinarse, de arreglarse, de lavarse, para vernos bien. La Biblia, como el lavacro de Dios, nos ayuda a hacer eso cada día. En ambos tenemos que mirarnos cada día. El hombre natural y nos muestra nuestra suciedad. Pero el hombre obediente, como dice Santiago, que recibamos con mansedumbre la palabra de verdad. Y dice que seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores. En ambos tenemos que mirarnos cada día. Uno para la gloria de Dios, en el espejo de la palabra, cuando obedecemos, Dios es glorificado. Ojo, Dios no es glorificado con que usted y yo prediquemos, o que cantemos, o que tengamos ministerio. Eso es un cuento. Dios es glorificado cuando usted y yo obedecemos únicamente. Lo demás es un llamado que hay que hacer. Que la Biblia dice que todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice que el que lo hace a usted y a mí competente es Dios. Esto no es tanto púlpitos, hermano. Pues en ambos tenemos que mirarnos cada día, uno para la gloria de Dios y otro para humillación nuestra, humillación eterna. Porque uno nos transforma y el otro nos condena. Que nos vemos y obedecemos, y el que muestra nuestro pecado y salimos, como dice Santiago 1:21, y nos olvidamos como nos vimos en el espejo de la palabra hoy que Dios nos ha hablado. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Miren, usted, por eso dice la Biblia que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted y yo dice que estamos escondidos bajo el león de la tribu de Judá, estamos escondidos bajo las alas de Dios. Entonces, somos transformados, mire, somos transformados de gloria, de obediencia en obediencia, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted y yo que no somos nada. Una persona que nadie daba un peso por nosotros, pero Cristo lo ve a usted y me ve a mí cuando obedecemos, hermano. Nos ve como su hijo, nos ve como un rey, como un príncipe, dice la Biblia. Que nos llamó para ser un reino de sacerdotes, y Apocalipsis dice que nos llamó para que reinemos con él. Reyes y sacerdotes. En el primer espejo nos vemos a nosotros mismos con nuestras manchas, que el Espíritu nos muestra a la luz de su bendita palabra, el lavacro, en el modelo de Dios. En el otro miramos al Señor y somos transformados en su misma imagen. Hermano, ¿qué podrá haber más bíblico que esto y más real para su vida y la mía, hermano? Si hasta el día de hoy usted, varón y mujer que nos visita hoy igual que yo, hemos visto la palabra en otra forma, no, cuando usted venga a este lugar donde Dios lo lleve, donde usted vaya humilladito, con mansedumbre, dígale: Señor, háblame. Señor, si hay pecado en mi vida, muéstramelo, Señor. Yo quiero, pero capacítame para agradarte. Capacítame para honrarte con mis ojos, con mi boca, con mis pies, con mis obras. Señor, capacítame cada día. Yo quiero, Señor, que tu espada me corte por ese filo que me salva y por ese filo que me hace a mí tu siervo y tú, mi Señor y mi Salvador. Tenemos que hacerlo cada día. Bendito es el Señor. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la gloria de Cristo, vamos adelante a la perfección, hermano, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Mire que no habla de bautismo, sino de bautismos. Está hablando de las oblaciones del Antiguo Testamento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, Dios quiere que no sigamos pegados con la palabrita que nos enseñan. Dios quiere que comemos alimento sólido, que dejemos esas doctrinas que ya sabemos que, hermano, que Dios nos llama a santificar. Nos tenemos que ir al alfarero cada día para que haga de nosotros unas vasijas, hermano, unas cisternas que no estén rotas, que retengamos cada momento la palabra que Dios nos habla, hermano, que podamos, hermano, mirarnos ante el espejo y que la gente nos vea a la imagen de Cristo como una extensión del Señor, hermanos. Vamos a cerrar los ojos, hermanos.
yo creo que Dios nos ha hablado hoy aquí. Y Dios nos ha enseñado de una manera muy preciosa, profunda, maravillosa de ver su palabra, porque nos enseña la misma Biblia. Lo vimos todo por la Biblia. La Biblia es el espejo para nuestra vida, es el lavacro que nos lava, el jabón de lavadores. La palabra nos limpia, nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. Hermanos, si Dios te ha hablado en este día, en esta tarde, como dice Santiago, que recibamos con mansedumbre, su bendita palabra de verdad. Recibamos con mansedumbre su bendita palabra, hermanos. Porque si la recibimos con mansedumbre, con humildad, dice que Dios exalta al humilde. Hermanos, humillémonos delante del Señor. Si mi pueblo es humillado, necesitamos humillarnos. No tanto postrar nuestras rodillas, sino postrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter a Cristo. Él ha prometido honrarnos y darnos la victoria en cada aspecto de nuestra vida, pero tenemos que confiar en Él. Pero estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus sentimientos. Hermanos, si hay alguna mancha que el espejo de Dios te mostró hoy en tu vida o en mi vida, hermano, arrepintámonos con mansedumbre, Señor. Yo reconozco. Si es así, hermano, dile, hermana, dile, yo reconozco, Señor, que me has hablado, mi Señor. Tú escaneaste mi vida, mi mente, mi corazón, mi Señor, y me has hallado falto, Señor. Pero yo estoy bajo tu bendita misericordia y bajo la sangre de tu Hijo, mi Señor, que me justifica, me lava, me limpia, me purifica, me salva, mi Rey, y a través de tu bendita palabra, ese jabón, mi Señor, y esa agua que tú me echaste en esta noche, mi Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, para cuando yo salga de este lugar, Señor, no sea un oidor olvidadizo, sino irme, moverme a hacerla, mi Señor, a obedecerte. ¿Para qué? Para cuando vuelva y me mire al espejo, me parezca más a ti, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero parecerme a ti, mi Rey. Ten misericordia de mí, Señor. Así como aquel hombre le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, ayúdanos. Señor, perdóname. Señor, lávame con tu preciosa sangre. Señor, límpiame. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, Dios mío. Quiero ser un instrumento de honra para ti, un vaso de honra, mi Señor, santificado, mi Señor, útil a ti y a tus propósitos, Dios mío. Señor, perdóname, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, mi Señor. Espíritu de Dios, trae la memoria cada día a mi vida, mi Señor. Que el problema, mi Señor, de vernos en el espejo y olvidarnos es el altar. Es la cruz donde tú llamas que cada día crucifique mi vida, crucifique mi carne. Como dice tu palabra, que se resume toda en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero santo, consagrado. Que ese es el agradable a Dios, ese es el culto que Dios quiere. No tanta iglesia, no tanto cuento. El culto es que tú y yo, como templo y casa de Dios, seamos esa iglesia santa del Señor, donde tengamos este templo como sacrificio vivo para que Dios se mueva en él. Tener un altar, como dice el Señor que Juan, que Dios le dijo en el Apocalipsis: Juan, toma un cordel y mide el templo. Tú eres templo de Dios, Dios te está midiendo. Y mide el altar. Hay un altar que tú, cuando viniste al Señor, le dijiste: Señor, mi corazón será tu altar. Y hay unos adoradores, tú eres un adorador, y Dios te está midiendo. Mídelos. Porque hay templos que no dan la medida de Dios, hay altares que no dan la medida de Dios, y hay adoradores que no dan la medida de Dios. Señor, glorifica tu nombre en nuestra vida, mi Señor. Santifícanos, Dios mío. No queremos más religión, mi Señor, en nuestra vida. Queremos conocerte, queremos entenderte, queremos la vida del santuario. Queremos que tú derrames, mi Señor, esos 7 espíritus sobre nuestra vida, mi Señor, y vivir la vida de poder, mi Señor. Porque la palabra dice: erráis ignorando las escrituras, y al ignorar las escrituras, el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios?
santuario los 7 espíritus de Dios. El sexto dice: primero, espíritu de Dios; segundo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo; el sexto, espíritu de poder de Dios en el santuario, la vida del espíritu; y séptimo, espíritu de temor de Dios. O sea, el poder al que se refiere Dios en la vida del santuario, en la vida de santidad, es poder decirle no al pecado, es poder vivir para glorificar a Dios, es poder vivir para agradar a Dios. Señor amado, te pedimos perdón y te damos gracias por esta preciosa noche, por tu bendita palabra, Señor. Mira a tu pueblo en esta noche, mi Señor, has traído. Mi Señor, bendícelo, mi Señor, y glorifícate, mi Señor amado. Y cada ofrenda, Dios mío, tú sabes que tu pueblo, mi Señor, tú lo llamaste, mi Señor, y tu iglesia, mi Señor, que debe sostenerse, Dios mío, y tú eres el que les provees. Como David dijo: ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que te podamos ofrecer tan grande cosa, mi Señor? Si todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Señor, glorifica tu nombre, mi Rey amado, y cada ofrenda, y bendice y multiplica al dador alegre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.